septiembre y estamos en este segundo espacio con tu asesor virtual de este segundo módulo de la información al conocimiento. Estamos iniciando con la semana 1, que tiene que ver justamente con el proyecto de vida en la actividad integradora, y posteriormente ver el primero de los textos que corresponde justamente a la elaboración de un relato. Les doy la bienvenida a quienes me están acompañando el día de hoy: Irving, Jennifer, Abby. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le están pasando el día de hoy? Dice Irving, buenas noches. ¿Pueden hablar? Buenas noches, bien. Bueno, buenas noches. Igualmente, gracias. ¿Qué tal, compañeros? Pues bueno, miren, recuerden, como ya lo vieron ustedes en la sesión previa que les di, se han tenido oportunidad de verla en este primer espacio, y en el comunicado, pues las sesiones como las venían de alguna manera trabajando, pues han cambiado. Ahora con el asesor pues se llaman espacios abiertos, y las sesiones pues de didáctica o de términos del contenido como tal, pues van a ser todos los martes a las 4 de la tarde, me parece, y ya viene dadas por dirección académica. Pues bueno, una evolución, una forma diferente, pero que al final de cuentas pues también ambos recursos suman a su formación y suman para despejar pues las dudas que ustedes tengan. Y hoy, antes de que me genere ustedes alguna pregunta puntual, alguna duda, pues quiero platicar con ustedes acerca de el relato. Y es que fíjense, como todos los textos cualquiera que vamos a ver ahorita en este módulo que tiene que ver con el relato, tiene que ver con el resumen y posteriormente con la reseña comparativa, pues son textos que de alguna manera muchas veces podemos considerar nosotros que nunca los hemos realizado, que nunca los hemos elaborado, o que estamos lejos incluso de su utilización, pues de alguna manera en la vida diaria, ¿no? Pero ahí cometemos justamente el primer error al considerar que no tienen utilidad, o que en caso, más que la utilidad, no tienen como una apropiación de nosotros referente justamente a en qué momento los podemos ocupar o en qué momento los podemos hacer. Y es que sobre todo en términos orales, si ustedes se ponen a reflexionar y a pensar tantito, la cuestión del relato pues es una cosa, vaya, que realizamos todos los días, a cualquier hora, en diferentes momentos. En cualquier momento, en diferentes circunstancias, de manera oral, nosotros estamos relatando justamente un sinfín de situaciones de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué tal si le llegara del trabajo, si ustedes tienen hijos, esposos, familia, etcétera? Pues les preguntan, ¿no?, cómo les fue en el trabajo, cómo les fue en su día, y ustedes empiezan a contar pues una serie de situaciones. Justamente eso es lo que están haciendo, están relatando a partir de un personaje que son ustedes, a partir de una secuencia de hechos, a partir de ciertos momentos, ¿no? O cuando llamamos por teléfono y a lo mejor echamos un poco de chisme o algo por el estilo, o sabemos, ¿no?, alguna cuestión de cotilleo, pues también generamos la cuestión de ir relatando una secuencia de eventos, de ir narrando una serie, ¿no?, de situaciones que tienen que ver justamente con situaciones que le suceden a un personaje, y aquí podemos ir encontrando algunos elementos particulares del relato. Eso lo hacemos constantemente, insisto, de forma oral. Entonces, de manera oral, pues podemos decir que somos unos expertos relatando, somos unos expertos contando, incluso no necesariamente lo que nos sucede a nosotros, también podemos relatar en tercera persona, ¿no? Podemos relatar lo que le sucedió a un compañero, lo que le sucedió a otra persona, lo que nos contaron, y generar a partir de ahí una situación en ese aspecto. Entonces, de manera oral,
ya tenemos cierta experiencia, pero ¿cómo canalizar este conocimiento? ¿Cómo lograr que este relato poder transformarlo a partir de la cuestión escrita? Es aquí donde a lo mejor de alguna manera podríamos tener ciertas complicaciones, pero hay que tener en cuenta que son complicaciones más que nada a partir de la cuestión gramatical, de conocer los elementos de la escritura. Y es aquí donde a lo mejor la situación se puede complicar un poco, pero no requiere más que una cuestión de atención y de que nosotros al momento de escribir integremos en cada uno de los textos que realicemos pues aquellas particularidades, aquellas características, aquellos elementos que van a ir sumando y son propiamente de la gramática y van a ir dando sentido al texto que nosotros estamos generando. Recuerden una regla importante y es que escribimos para otros, no escribimos para nosotros, escribimos para otros. Al escribir para otros debemos de tener la certeza de que el mensaje, lo que queremos decir e interpretar, pues está siendo, tiene que lo que queremos nosotros interpretar o decir, pues tiene que ser captado de la misma forma o lo más parecido por quien está justamente leyendo ese texto. Entonces, para eso tenemos que cumplir ciertas condiciones. Ciertas condiciones que yo me gusta decirles condiciones técnicas. Y en ese sentido es entonces aquí cuando vamos a agregar elementos como los tipos de palabra, los conectores textuales, los marcadores textuales, la construcción del texto en términos del párrafo, el reconocimiento del esqueleto, de la estructura de texto. Si yo les pregunto a ustedes, alguno de ustedes, díganme, ¿recuerdan la estructura de todo tipo de texto, la estructura base de todo tipo de texto? ¿La recuerdan? ¿Cuál es esa estructura que todo texto, sea científico, sea una carta, sea un ensayo, sea un resumen, sea una reseña, todo tipo de texto debe de tener? Esa es una cuestión que nos enseñaron justamente en otros niveles educativos, desde la primaria, secundaria, hemos visto la estructura, pero generalmente no la queremos reconocer. Pero ¿cuál es esa estructura de todos los textos? A ver, no sé si alguien me quiere apoyar, Irving, Abby, Jennifer, Joana, que me están acompañando, si recuerdan ustedes la estructura de los textos. ¿Cuál es la estructura base? Hola, buenas noches. Disculpe, bueno, ¿no será inicio, desarrollo y final? Correcto, Abby, así es. O en otras palabras, puede ser tal como lo dices tú, inicio, desarrollo, final, o en otro punto puede ser introducción, desarrollo y conclusión, que da exactamente a lo mismo. Eso quiere decir entonces que la estructura base, el esqueleto, la conformación de todo texto se compone a partir de estos tres elementos, sea una carta, sea un ensayo, sea un artículo científico, sea un resumen, sea una reseña, y ese es un elemento base. Entonces eso quiere decir que todo texto que nosotros construyamos a partir de este momento de inicio debe de contar con estas características. El relato que ustedes van a generar y van a diseñar, pues debe de cumplir en medida con estas funcionalidades, pero son elementos que vamos a ir integrando poco a poco. En la semana 2 justamente vamos a aprender más acerca de la estructura, vamos a aprender a la cuestión de los marcadores textuales, de cómo irlos integrando, con qué finalidad. Vean, muchas veces cometemos un error o creemos de alguna manera que el simple hecho de que nosotros estructuremos el texto, sea cual sea, por el simple hecho de que nosotros pongamos introducción, desarrollo y conclusión, pareciera que en automático, en encabezados, pareciera que en automático eso da por hecho que esa es la introducción, que eso es el desarrollo y que posteriormente viene la conclusión. Sin embargo, digamos que en un nivel un tanto más pulido del texto, más profesional, estos encabezados los deberíamos de ir quitando. Y para esto, ¿cómo voy a saber yo como lector? Y ustedes, ¿cómo van a definir a partir de quitar estos encabezados? ¿Cómo van a definir
qué parte es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Bueno, para esto se utilizan palabras que se conocen como marcadores textuales, que lo van a ver bien en la unidad número 2. Pero, por ejemplo, para definir una conclusión, así de simple, ustedes en algún momento han leído algún texto y en algún momento viene en el último párrafo o en los últimos párrafos palabras como para finalizar y lo siguiente, para concluir, como conclusión, terminando. O sea, esas palabras son conectores textuales. Y eso nos indica a quien lee e indica a ustedes que construyen el texto, pues que a partir de ahí inicia la cuestión de la conclusión. Eso por citar unos ejemplos de marcadores textuales. Hay marcadores de secuencia, hay marcadores de inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresemos, ya me estoy adelantando un tantito a lo que viene a la unidad número 2, regresemos a la cuestión de la unidad número 1 a partir de la construcción del relato. Entonces, si ustedes reflexionan nuevamente, pues ya vimos que el relato como tal, ya lo conocemos de forma oral, lo hemos dicho, lo hemos vivenciado, lo hemos generado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir del relato de nuestra vida? Pues bueno, justamente en la cuestión de, por aquí nos pide, creo que grabar un audio, realizar el relato, vaya, de forma oral, no es que leamos el relato escrito, es que lo contemos, tal cual, demos énfasis. A lo mejor aquí también nos vamos a dar cuenta sobre qué circunstancias tenemos más defectos o más dificultades. Nos cuesta más escribir, nos cuesta más hablar, nos cuesta más ambas. No importa. El punto es que poco a poco hay que ir generando tanto el desarrollo de ideas escritas como el pensamiento para generar la argumentación oral, el desarrollo del habla a partir también del énfasis. Cuando cuenten algo, cuando vayan a hacer su audio, intenten dar énfasis, entonación, expresión, para que justamente tenga pues un mayor impacto en ese sentido, ¿no? Generemos pues esta atmósfera a lo mejor que se tiene que dar a partir de la cuestión de el habla, ¿no? Como tal. Entonces, generando a partir del relato escrito, ahora vamos a la parte escrita. Lo que yo recomiendo es generen su texto sin pensar más allá de lo que pueda salir en los primeros pensamientos, ¿no? Generen sus ideas, cuenten como tal lo que venga saliendo, ¿sí? Así se haga todo en un solo párrafo, no importa. Esa es su idea principal, su estructura, lo que en ese momento les está viniendo a la mente, adelante, plásmenlo. El punto secundario viene entonces a partir de todo lo que ya tenemos. Ahora sí, vamos a ir dándole forma, vamos a ir seleccionando, vamos a ir quitando, mejorando. Para esto debemos de tener en cuenta a la mano incluso todos aquellos documentos de la unidad número 1 que tienen que ver con los tipos de palabra, con los indicadores textuales, con la estructura del texto, etcétera, etcétera. Y entonces sí, vamos a leer todo ese borrador gigante que tenemos y a partir de ahí vamos a ver, bueno, vamos a definir lo que puede ser la introducción, que podemos contar, no sé, dependiendo de mi relato, yo puedo marcar como mi relato, decir, bueno, voy a contar la historia, a lo mejor poner el lugar de nacimiento, la fecha y dejar en suspenso una parte o narrar parte de la infancia, ¿no? Como introducción, como desarrollo, justamente alguna otra época y como conclusión la cuestión actual, quizás como estudiante de prepa en línea, no sé. Pero vamos a ir entonces a partir de ya haberlo escrito, entonces empezar a estructurarlo. Y al irnos leyendo, y de alguna forma a lo mejor ahorita que estamos iniciando con la escritura, quizás no se va tan orgánico, y con orgánico me refiero a que no se va tan natural de alguna manera, pero vamos a ir metiendo como que de alguna manera a la fuerza en algunos párrafos, pues estos elementos, ¿no? Los tipos de palabra, vamos a ir detectándolos incluso dependiendo de la forma en que tenemos para escribir, porque definitivamente debemos de reconocer algo. Cada uno de nosotros va a tener ciertas fortalezas o debilidades. Hay quienes en este momento escriben muy bien, tienen un desarrollo de ideas, se expresan bien, pero hay otros
quienes se nos dificulta muchísimo escribir. Tenemos serios problemas, no nos gusta escribir, no nos gusta leer, no nos gusta hablar, pero son situaciones que debemos de ir mejorando en este punto de prepa en línea, porque posteriormente vamos a ir evolucionando en ese aspecto. ¿Sí? Lo que aprendan aquí, tengan en cuenta también algo, lo que vayan aprendiendo en este módulo, en esta semana, ¿sí? He tenido la experiencia, por ejemplo, con este módulo, de que en la semana unidad número 2 aprendemos algo como la estructura de los textos, ¿no? O sea, la introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a la semana número 3, 4 y pues en automático, ¡pum!, ya los textos que empiezan a generar ya no tienen introducción, ya no tienen desarrollo, ya no tienen conclusión. ¡Error! Se supone que son conocimientos que ya deben de ir integrados paulatinamente en las siguientes actividades, sin necesidad alguna de que se les vuelva a dar la indicación de la estructura del texto. No, siempre, a partir de cada que conozcamos algo, en menor o mayor medida, según la actividad, pues vamos a ir integrando estos conocimientos. Por lo menos yo les puedo garantizar que todo lo que es los módulos 3, el módulo 4, el módulo 5, van a llegar al último módulo que tiene que ver con todo este proceso, es decir, la cúspide de todo lo que han estado aprendiendo, será justamente en el módulo 5, que se llama el módulo de argumentación, donde el texto que construyen ya tiene que ver con la cuestión de un protocolo de investigación, ¿sí? Pero para llegar a esto, pues debemos de conocer lo previo, los tipos de texto, si son textos narrativos, si son textos informativos, si son textos periodísticos, literarios. Cada uno de ellos también tiene una finalidad, una función, una forma que va a permitir la transmisión de la idea en ese sentido. Entonces, compañeros, pues no sé, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el desarrollo de las actividades de pues de esta semana, los escucho o los leo. Adelante, Joana. En la actividad 1, asesor, ¿tiene que haber referencias? Claro, Joana, perfecto. Tu pregunta me gusta muchísimo. Vean, también recibí hace días, ayer, no recuerdo, la pregunta de un compañero que me decía que, por ejemplo, la actividad nos pide 2 cuartillas y me preguntaba si la hoja de presentación cuenta o no como cuartilla. No cuenta como cuartilla, es decir, la actividad nos pide 2 cuartillas de lo que es el relato, la pura integración del relato, ¿no? Entonces, pero integrar una hoja de presentación a sus trabajos y las referencias, como dice la compañera Joana, sería indispensable y fundamental. Y chequen algo. En estas primeras actividades de estos primeros módulos, sobre todo creo que hasta el 4 más o menos, la rúbrica de evaluación no les pide, dentro del apartado actitudinal, no les pide que ustedes anexen referencias o bibliografía. No se les pide. O sea, no es un criterio evaluativo. Pero en algunas actividades posteriores al módulo 5, unas sí, otras no, solicitan que tengan referencias. Es decir, es un criterio que se va a evaluar. Esto quiere decir, podríamos generar la pregunta de esto quiere decir que necesito ponérsela sí o no dependiendo. Pues podríamos decir que no. Lo recomendable es que tanto la hoja de presentación como las referencias ya sea un estándar total para la realización de nuestras actividades. Es decir, siempre ponerlas, siempre tener estos 2 elementos en nuestros trabajos, porque además de no quitarnos absolutamente nada, es una costumbre que nos va a facilitar el camino a futuro. Entonces, en ese sentido, Joana, yo sugiero que sin importar la actividad que realices, siempre agregues tu portada y tus referencias a las actividades. Adelante, Irving. Buenas noches. Yo fui el que preguntó eso de acerca del título, pero mi pregunta es ahorita la siguiente. Normalmente yo acostumbraba a poner
el enlace del Google Drive en mi portada. ¿Esto también lo puedo hacer en la portada de mi actividad integradora 2 o tengo que ponerlo al final como dice en la especificación? Ok. ¿Decías que ponías en tu portada el enlace de Drive que me dirigía al trabajo o sí, me dirigía, por ejemplo, al audio? Sí, por ejemplo, en las actividades integradoras del módulo 1 me pedía poner un enlace de las presentaciones digitales que hacía. Y ahorita, como en la especificación de la actividad integradora 2 de este módulo, me pide que también ponga un enlace del Google Drive de mi relato oral. Lo puedo poner en mi portada o lo puedo poner al final como las especificaciones. No sé si lo puedo poner. Ok, mira, va a depender de muchas cuestiones. Lo correcto, lo ideal, mejor dicho, sería que tú hicieras tu hoja de presentación y por norma de etiqueta y cortesía y estructura, siempre comencemos el desarrollo de las actividades justamente a partir de cada uno de los puntos que nos solicitan. Es decir, el punto número 1, pues la cuestión del relato. El punto número 2, en este caso, el enlace al audio donde tú lo generas. Eso sería lo ideal. Realmente, si tú me pones el enlace al principio en la portada, digamos que no sucede mucho, o sea, no pasa nada. Yo te lo voy a evaluar, yo voy a revisarlo, pero digamos que en secuencia como tal y por un criterio común, podríamos decir que no sería lo ideal. Es decir, si tú me preguntaras, yo te podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el enlace en la hoja de presentación? ¿No? Entonces, lo correcto definitivamente es que sea en esa secuencia. Muchas veces se van a toparse actividades que, por ejemplo, que hacen presentaciones digitales o que hacen una infografía o algo que ocupe imagen y que sea muy densa, que pese mucho el archivo. Por ejemplo, ¿no? Que pese mucho el archivo. Entonces hay compañeros que hacen su hoja de presentación y en la hoja de presentación ponen en el enlace y ese enlace me redirecciona a la actividad como tal ya desarrollada. Eso también es completamente válido, Irving. Pero digo, depende en ese sentido de si la plataforma luego muchas veces como acepta un peso determinado de peso de archivo, vaya, si este lo supera, esa puede ser una solución, sí. Fuera de eso, lo ideal es siempre que ustedes desarrollen las actividades a partir de los puntos. Y además de los puntos, vean también, por norma de etiqueta también, tener la cortesía de poner los encabezados. Es decir, si la actividad número 1 corresponde a la cuestión del relato, pues poner, ¿no? Tal cual. Instrucción o nada más la cuestión de el relato escrito, ¿no? Desarrollar mi actividad, el punto 2, un encabezadito y el relato en ese sentido o la grabación oral. O la conclusión, ¿no? Porque también nos pide por ahí, creo, una conclusión o unas preguntas. Y luego muchas veces lo que hacen es escriben su relato e inmediatamente abajo ponen su conclusión, pero no me definen o no definen que esa es la conclusión de las preguntas, no una conclusión del relato, sino la conclusión de las preguntas. Entonces es muy importante que ustedes den la forma a las actividades. ¿Cómo se pueden guiar para esto? Hay actividades que se dan cuenta que tienen plantillas donde ustedes simplemente rellenan la actividad y hay otras actividades donde ustedes la diseñan de cero. Basen la idea que les estoy presentando a partir de las plantillas que a ustedes les proponen, donde vienen sus encabezaditos, que da organización visual y me permite a mí como lector o a cualquier otro asesor, pues distinguir qué puntos son los que ustedes están desarrollando en su actividad, ¿sale? Por ahí tengo la mano. No sé, Irving, si quedó con eso resuelta la pregunta. Sí, quedó resuelta mi pregunta acerca del enlace. Sí. Ok, gracias. Joana, otra vez me parece. Sí, asesor, tengo 2 preguntas más. Siguiendo con lo de las referencias, en este caso, ¿podríamos ponerlo de referencia a los recursos de Prep en INESET? Porque no se me viene a la mente otro recurso que usar.
Sí, Como claro. es un asunto personal, pues no sé, otro recurso no se me viene la idea. Sí, claro. Ahorita que estamos iniciando, tú puedes apoyarte poniendo porque al final de cuentas son tus recursos principales, los que vienen en prepa en línea. Conforme vas avanzando en los módulos, eso es lo que yo les voy diciendo, van a ir generando ustedes investigaciones donde, pues entonces, las referencias van a ser otras. En ese momento, lo ideal es agarrar ya las referencias y me estás generando tu investigación. Por el momento, tú pon las referencias de pues que vienen en prepa en línea, ¿no? Las que ocupaste, sin preocuparte ahorita tanto más allá. Poco a poco lo vas a ir viendo y poco a poco tú sola te vas a ir dando cuenta en qué momento vas a poner otro tipo de referencias, Joana. Muchas gracias, asesor. Y también la otra pregunta sería, este recurso que está grabando, ¿dónde lo sube? Bueno, es que he estado teniendo conflictos al entrar la sesión y no me aparecen muchas cosas. Entonces, por eso pregunto. Ok, Joana, recuerda que en el módulo propedéutico de Joana nos enseñaron los diferentes espacios de la plataforma. Cuando tú entras a tu aula virtual, no sé si logres ubicar el apartado que dice apartado avisos. Sí, de hecho estuve buscando el de lunes, creo que lo grabó, ¿verdad? Pero le digo, no he podido entrar bien porque me está fallando. Ok, mira, ahí en el apartado avisos te van a aparecer únicamente, digamos, los 5 avisos más recientes, tanto míos o como de la tutora. Si tú quieres ver los avisos anteriores, justamente abajito de esos 5 anuncios, de esos 5 avisos, dice ahí avisos anteriores. Es importante que ya ahí le des clic en avisos anteriores y ahí en avisos anteriores te va a desplegar todos los avisos que se han subido desde el inicio, digamos, del módulo documental o a todo el histórico. Asimismo, independientemente del apartado de avisos, en el mensajero de plataforma, básicamente lo que yo coloco en el apartado de avisos, también lo estoy mandando directamente al mensajero y el mensajero en automático también te lo va a enviar al correo electrónico. Básicamente son los mismos avisos. ¿Dónde subo estos recursos? Pues bueno, justamente los subo, digamos, en vivo, se van a estar dando por Meet y esto queda grabado y yo lo subo justamente a YouTube. Allá en YouTube yo pongo el enlace, ya el día de mañana yo coloco este enlace y tú puedes acceder a cada uno de los espacios o de las videosesiones que se estén realizando por YouTube ya grabados, ¿no? Suponiendo la siguiente semana no puedes acompañarnos, pues en determinado momento se sube en el apartado avisos, vaya la redundancia, el aviso de que tal sesión ya está en la liga de YouTube, pero es grabada, y ahí le pongo yo entre paréntesis, ¿no? Sesión grabada, donde tú la puedes consultar, Joana. Gracias, asesor. Okay. Abby, adelante, Abby. Hola, buenas noches. Disculpe, bueno, con lo referente a lo que dijo la compañera Joana, acerca de las referencias, por ejemplo, bueno, ahorita lo que tenemos que mandar supuestamente es personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros no necesitamos de referencias, porque de hecho yo también, los trabajos del módulo 1 traté de hacerlos desde mi criterio, obvio sí ocupé algunas referencias, ¿verdad? Pero si no ocupamos, pues no se ponen, ¿verdad? Si no ocupamos, no se ponen, Abby, pero por ejemplo, yo te puedo ahorita cuestionar, ¿no? Haces tu relato y a lo mejor recuerda que una de las actividades de relato es que nosotros identifiquemos los tipos de palabra en un párrafo, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo o de dónde aprendiste la cuestión de los tipos de párrafo? Lo ideal entonces sería poner como referencia ese recurso que, pues donde tú aprendiste, los recursos de prepa en línea tal cual, donde tú aprendiste esta cuestión de los tipos de palabra, ¿no? Sería mi opción para darte y que tú coloques una referencia. Insisto, eso por costumbre, ¿no? A lo mejor en estas actividades no nos piden o no nos exige esta cuestión de las referencias, pero posteriormente sí va a ser una situación que vamos a ver más marcada. Ok, muchas gracias. Y disculpe otra cosa,
yo trabajo desde mi celular, pero al hacer mis archivos, bueno, algunos no me permiten, por ejemplo, en Word hacer una portada. Ahorita que están mencionando, bueno, del trabajo de las plantillas, no sé qué tanto sea una plantilla escribiéndolo aquí en el celular, en Word. No, una cuartilla, ¿te refieres? ¿Qué tanto es una Sí. cuartilla? Es exactamente lo mismo, es decir, en la opción móvil tiene el Word, te va a marcar, o la paquetería que utilices en tu teléfono, te va a marcar, no se va a ver como una hoja, digamos, como lo ves en el escritorio, pero sí te van a salir unas líneas entre hoja y hoja, digamos, aparentemente. Es decir, esa línea pequeñita que te sale, eso significa la cuestión de lo que es una cuartilla o una cara de la hoja. Independientemente de ello, recuerda que el formato que debes de darle al archivo, a la letra, mejor dicho, del archivo, pues debe ir en Arial 12 o en algún otro fuente, pero siempre en tamaño 12. Eso sí te permite configurarlo en la versión o la versión móvil, perdón, de la aplicación que utilices. Ok, muchas gracias, asesor. Sale, Ari. Voy a contestar, permítanme, creo que hay una duda de Jennifer. Dice, en la actividad integradora 2, en el punto 2, dice que elijamos un párrafo para identificar varias palabras. Esos son los tipos de palabra, Jennifer. Lo copiamos y pegamos más abajo o en el mismo párrafo del relato hacemos lo indicado. Ok, Jennifer, tu pregunta me parece también muy adecuada. Cualquiera de las dos opciones que me estás presentando, Jennifer, es válida. O sea, llegamos al mismo punto. Tú dentro del mismo texto, dentro de tu mismo relato, puedes ir identificando los tipos de palabras sin necesidad de copiarlo y pegarlo. Yo me doy cuenta de forma visual y lo identifico. No hay ningún problema. O haces tu relato como tal, copias el párrafo indicado y generas otro punto y ahí lo pintas, vaya, o lo seleccionas de colores. Es exactamente lo mismo. Hay cosas que podemos aplicar como que el criterio, ¿no? La cuestión de, hablemos del sentido común en ese aspecto. Es decir, no afecta y no cambia el resultado como tal de las dos formas que lo quieras hacer, Jennifer, en ese aspecto. Dice Irving, es una hoja, dice, igual uso el cel y no sale la opción de portadas, pero puedes hacerla con diseño propio de una hoja. Por eso era mi pregunta de que yo uso ese método. Ok, Irving, sí, o sea, volvemos a lo mismo también. A ver, también no hay que confundir. Una portada no necesariamente tiene que ser aquel elemento que pues tenga una imagen de fondo y una serie de características. No. Una portada debe de incluir aquellos elementos base de presentación, es decir, simplemente con que yo ponga en la cuartilla nombre y mi nombre completo, grupo, subgrupo y actividad integradora 2, por ejemplo, eso es suficiente, eso es una portada. Al final del día, eso es una portada. Y ya por ahí, y ya debajo de eso, continúo con el desarrollo de mi actividad, ¿no? O sea, no es necesario esta cuestión como que súper elaborada, bonita y diseñada para generar como tal o para ser considerada como tal una portada, ¿sí? Abby creo que levantó la mano o no la bajó. No, disculpe, es que se me olvidó bajarlo. Ok, no te preocupes. Pues bueno, compañeros, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia. ¿No? No, todo muy claro, gracias. Ok, perfecto. Ya nada más, por último, un comercial también, sobre los foros aprendiendo. Compañeros, los foros aprendiendo nos van la importancia, si bien no son evaluables, compañeros, en este punto, la importancia de ellos radica justamente en que son un espacio para que nosotros podamos entrenar la generación y la expresión escrita. Aprovéchenlos. De verdad es lamentable ver un espacio desperdiciado en la discusión del conocimiento. Y dos, aprendamos a respetar
finalidad de cada foro, de cada espacio. En el foro Aprendiendo, y eso tiene que ver con la cuestión de leer indicaciones, justamente en el mensaje semanal, en el primer mensaje que les envié, semanal, bueno, fue el segundo, les puse ahí, recuerden la utilidad y finalidad de los foros: el foro social, el foro Aprendiendo, el foro de integración, el foro de dudas técnicas. El foro Aprendiendo, yo en este momento, en estos primeros módulos, yo como asesor establezco un tema a debatir, un tema. Posteriormente, ya en el módulo 4, en el módulo 5, estos foros ya tienen un tema preestablecido. Ya por indicaciones, ya hay un tema que hay que seguir y que hay que desarrollar. Eso, ¿con qué voy a esto? Justamente en el sentido de respetar la intencionalidad de cada uno de los espacios. Evitemos en medida de lo posible en este foro Aprendiendo, pues cuestiones como enviar saludos y desear éxito. Y no digo que sea malo, simplemente que tenemos otro espacio para hacer eso, que se llama el foro social, donde ahí podemos emitir todo tipo de comentarios que incluso no tengan nada que ver con lo puntual académico, ¿no? Así podemos, pues, dar otro tipo de información, desear éxito a los compañeros en este módulo, estar felices, etcétera. En el espacio del foro Aprendiendo y el foro de integración es sumamente importante apegarnos a el desarrollo propio y el debate que se está generando de forma escrita, atender a la norma de comunicación que se nos está pidiendo, porque es también esto una norma de cortesía, una norma en términos de la cuestión de etiqueta también, compañeros. Entonces, estamos aprendiendo, continuamos en este ejercicio de aprender, pero hay que ir enderezando justamente estas cuestiones, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna otra duda, comentario, sugerencia, reclamo, pues les agradezco mucho me hayan acompañado el día de hoy. Espero seguirlos teniendo en los siguientes espacios abiertos, que básicamente van a quedar los días martes y miércoles, igual en la noche, y otro por la mañana. Intento dar en 2 horarios diferentes con el fin de pues que tenga a todos en esas lo más la más audiencia posible, ¿no? Adelante, Irving, perdón. No, de hecho mi pregunta era acerca de los horarios, pero creo que usted ya los está mencionando. Porque es que lo que pasa es que ahora sí que mi zona horaria es de la costa, o sea, yo soy de Cancún, y de hecho ahorita son las 10:30, por eso preguntaba los horarios para ver si son fijos, ya por lo menos sé la hora, pero sí, nada más. Independientemente de ello, yo también les dejé en el mensaje ahí de la grabación que si ustedes tenían otra sugerencia o alguna sugerencia, con mucho gusto yo los leía y los atendía, Hasta ahorita no he recibido ningún mensaje. Como no he recibido ningún mensaje de sugerencia de horario, pues los he estado estableciendo o ahorita tentativamente así. Pero el día, todavía nos quedan lo que es viernes, sábado y domingo relativamente, para que alguien me pueda dar algún comentario, y por supuesto que yo intentaré atenderlo en ese sentido, ¿no? Puedo recorrer a lo mejor alguna sesión a las 8 de la noche para que te sea más temprano a ti, o no sé si te convenga que sea más tarde, o hago una como a las 4. No, sí, no, de hecho no se preocupe. No se preocupe, digo, nada más era para ver los horarios, porque para saber más o menos cuál era la hora, porque por ejemplo decía a las 9 y pues me salió a las 10, ya por lo menos ya sé que es una hora más de la hora que usted pacta ahí. Claro. Sí, no se preocupe. Ok, perfecto. Bueno, adelante, Joana. Es que creo que ese es el problema, ¿no, asesor? Que bueno, fijar de decir hora México o DF para los que somos de otros estados. Claro, generalmente nos manejamos por hora centro, digamos, o sea, es como que el estándar en ese aspecto. Pero bueno, yo sí lo puse, de hecho en el mensaje decía tal hora y decía hora centro, pero igual, insisto, o sea, a la hora que tú me manejes, por ejemplo, en el que me sugieras, pues pones un horario y nada más pones hora Pacífico, hora no sería la otra, para que yo pueda considerarlo
Generalmente, la verdad es que con grupos como ustedes suelo tener más éxito en las noches, ya después de las 9 de la noche, por una cuestión de que pues la mayoría trabaja, tiene otras actividades y como que a lo mejor es la hora que relativamente más espacio tienen. Pero también al ser 2 momentos, pues establezco uno en la mañana, pero podría establecer, quitarla de la mañana, por ejemplo, y establecer una un poquito más, o por la tarde relativamente, en un día, no sé, a las 7, 8, no sé, y otra dejarla a las 9 centro. Adelante, Ani. A mí también me convendría más en la tarde, porque de hecho la primera sesión que dio, el primer espacio abierto que dio, yo no lo pude ver porque llevo a mis hijos a la escuela en la mañana. Claro. Ok, perfecto. Entonces, movería la de la mañana, es decir, cancelaría la de la mañana y lo generaría en la tarde. No sé, a las 5, 6, 4, 3. ¿A qué horas iniciaríamos la tarde? Pues a la hora que usted diga, pero a mí me conviene más el horario de la tarde. Ok, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Lo considero y ya les agendo esa información les daría justamente el día lunes, ¿no? Ya programadas las sesiones, compañeros. ¿Sale? Les agradezco mucho entonces me hayan acompañado el día de hoy. Excelente fin de semana. Recuerden que estoy a un mensaje de distancia. Soy Eleazar Almeida. Cambio y fuera.